Una enfermera sin dinero ayudó a un hombre vestido con harapos, sin saber que era un millonario disfrazado que regresó para proponerle matrimonio. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del Hospital General de Zaragoza, como si la tormenta quisiera romper cada rincón de aquel viejo edificio. Ya pasaban unos minutos de la medianoche y la sala de urgencias se encontraba al límite. Las enfermeras caminaban de un lado a otro con los ojos cansados, el doctor principal gritaba indicaciones, y los familiares se esforzaban por hacerse oír en medio del estruendo del agua cayendo sobre los cristales. En medio del caos, Laura Martín, una joven enfermera de 26 años, se encontraba a punto de terminar un turno doble. Llevaba casi 16 horas trabajando sin descanso, y cada músculo de su cuerpo se quejaba. Corrió de cama en cama, revisando intravenosas, controlando la presión arterial de algunos y sonriendo a los que podía para aliviar la tensión de esa madrugada tan intensa. «Laura», gritó el doctor Rivas desde el fondo del pasillo. «Hay un posible caso cardíaco en la entrada. Necesito que lo veas ahora». Laura giró la cabeza y vio a un hombre encorvado junto a la pared, empapado por la lluvia, con ropa hecha trizas y agarrándose el pecho. A simple vista parecía tener poco más de 30. El pelo le chorreaba agua, y temblaba mientras respiraba con dificultad. A su lado, una de las compañeras de Laura, la enfermera Nuria, soltó un suspiro. «Otro vagabundo más», murmuró con tono despreciativo. «Seguro que solo quiere meterse al hospital para dormir seco». Laura apretó los labios. «Es un paciente, y necesita atención», respondió con firmeza. «Yo me encargo». Sin esperar respuesta, caminó con rapidez hasta donde estaba el hombre. Se arrodilló junto a él, sintiendo el agua fría empaparle la bata. El suelo estaba encharcado, pero no le importaba. «¿Puede respirar? ¿Siente dolor en otro sitio además del pecho?». El hombre intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido débil. Laura le tomó el brazo con cuidado. «Vamos a llevarle dentro». Con esfuerzo, lo ayudó a sentarse en una silla de ruedas y lo empujó por el pasillo hasta una sala disponible. Corrió la cortina, encendió la luz y se arrodilló frente a él. «Soy Laura Martín, enfermera del turno de noche. Voy a ayudarle». El hombre la miró con dificultad y asintió. «Gracias», susurró con voz rasposa. «Tranquilo. Está a salvo aquí». Desde el pasillo se oyó otra voz, más cortante. «Laura, déjalo. Esta noche no tenemos tiempo para tipos como ese». Ella apretó los dientes y se concentró en su trabajo. Le colocó el estetoscopio sobre el pecho. Su ritmo cardíaco era irregular, pero no parecía inminentemente peligroso. Luego le tomó el pulso, y en ese momento notó algo extraño. Su piel era suave. Demasiado. No era la piel agrietada ni endurecida de alguien que ha pasado años viviendo en la calle. Esa contradicción le hizo fruncir el ceño, pero lo ignoró. «Vamos a calentarte un poco y a ver cómo estás». Le puso una manta encima, le tomó la temperatura y comenzó a administrarle oxígeno. Urgencia seguía al límite, pero cada pocos minutos Laura regresaba a revisar su estado. A pesar del cansancio extremo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de ese hombre. Había algo en el que no encajaba con la idea de alguien sin hogar. Mientras lo cuidaba, su mente viajaba inevitablemente a su propia situación. Había elegido esta profesión por vocación, pero la realidad no era fácil. Su madre, Teresa, sufría una enfermedad neuromuscular que requería tratamientos costosos. El seguro cubría solo una parte, y mes tras mes el salario de Laura se desvanecía entre facturas y medicamentos. Apenas le quedaba para pagar el alquiler y llenar el frigorífico. Ya entrada la madrugada, después de asegurarse de que sus signos vitales estaban estables, Laura fue a la máquina de snacks del hospital. Con los últimos euros que llevaba encima compró un zumo de naranja y un pequeño paquete de galletas. No era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Regresó al cubículo y el hombre ya tenía los ojos abiertos. Trató de levantarse, pero ella lo detuvo con suavidad. «Estás deshidratado y tu nivel de azúcar está bajo.
Esto debería ayudarte un poco. Colocó las galletas y el zumo sobre una bandeja. Tómatelo con calma, ¿vale? Él la miró con sorpresa. Su expresión era de asombro y, al mismo tiempo, de agradecimiento. Tomó el zumo y bebió con lentitud. Laura lo observaba con atención. Aunque seguía vistiendo ropa rasgada y seguía temblando, había algo en su actitud, en la forma de hablar, que parecía no encajar con su apariencia. No hables mucho, le dijo mientras le acomodaba la almohada. Necesitas descansar. No todos harían esto por mí, respondió él, con una mirada serena. Todos merecen ser tratados con dignidad, contestó ella. Él cerró los ojos, como si sus palabras le hubieran tocado algo profundo. Desde la sala contigua, otra enfermera la llamó, obligándola a marcharse. Mientras se alejaba, Laura no podía dejar de pensar en él. Había algo que le hacía sentir que esa historia no era la que parecía. Horas después, cuando la sala de urgencias empezó a calmarse un poco, Laura aprovechó un momento de respiro para volver al cubículo donde había dejado al hombre. Al abrir la cortina, lo encontró sentado, con un aspecto ligeramente mejor. Estaba comiendo las galletas con pequeños mordiscos, aún débil, pero algo más tranquilo. Laura notó de inmediato que había algo en su manera de sostenerse, en la forma de mover las manos, que no coincidía con la imagen de un hombre de la calle. «Eres diferente», le dijo él, con voz ronca. Laura no pudo evitar sonreír, aunque le ardían las mejillas. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no cualquiera. Esa frase la acompañó mientras se alejaba. Había visto a cientos de pacientes en situaciones difíciles, pero ese hombre tenía algo distinto. Se lo repetía mientras revisaba otros casos, pero en el fondo sabía que no era solo su condición física. Era la mirada. La manera en que decía gracias. El respeto silencioso con el que la trataba. Cuando amaneció, los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas altas del hospital. La tormenta finalmente había pasado, y en su lugar quedaba un cielo nublado, pero sereno. Las enfermeras se preparaban para el cambio de turno. Laura apenas podía mantener los ojos abiertos, pero tenía una sensación extraña en el estómago. Algo no estaba bien. Volvió al cubículo, esperando hacerle algunos análisis al hombre, incluso contactar a servicios sociales para buscarle alojamiento temporal. Quería ayudarlo, asegurarse de que estuviera fuera de peligro. Pero al abrir la cortina, su corazón dio un vuelco. La cama estaba vacía. La bata del hospital, que él llevaba puesta, estaba doblada cuidadosamente sobre la camilla. No había señales de él, ni de su chaqueta. Se había ido. Laura parpadeó, confundida. Miró el pasillo, se acercó a la estación de enfermería, revisó el baño más cercano. Nadie lo había visto. ¿Sorpresa?, dijo Nuria desde la mesa, sin levantar la vista del portapapeles. Te dije que se largaría en cuanto pudiera. Laura sintió un nudo en el pecho. No estaba bien, apenas podía sostenerse. No entiendo cómo salió así. Esta gente siempre desaparece antes de que llegue la parte de la factura, añadió Nuria con sarcasmo antes de alejarse. Frustrada, Laura se acercó al doctor Rivas, que terminaba de revisar un informe. ¿Has visto al hombre que estaba en el cubículo 5? El doctor negó con la cabeza, encogiéndose de hombros. Si estaba lo suficientemente estable como para marcharse por su cuenta, no podíamos detenerlo. Esto no es una prisión. La respuesta era lógica, pero no le calmó la inquietud. Había algo que no encajaba. Se sentía responsable, como si hubiera fallado en algo. Se asomó por la puerta principal del hospital y miró la acera. Todo estaba húmedo, aún había charcos, pero ningún rastro de él. Solo algunos coches que pasaban con prisa y el sonido lejano de una ciudad que empezaba a despertar. Resignada, Laura volvió al interior. Su turno había terminado y lo único que deseaba era llegar a casa. Subió al autobús, se acomodó en un asiento junto a la ventana y cerró los ojos. Pero su mente no descansaba. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué desapareció así? ¿A dónde fue, estando tan débil?
El autobús la dejó cerca de su edificio. Subió las escaleras hasta su pequeño apartamento y, al entrar, fue recibida por el silencio. Sobre la mesa del salón estaba la fotografía de su madre. Laura la miró durante unos segundos y suspiró. Todo lo que hacía, lo hacía por ella. Y sin embargo, esa noche, no podía dejar de pensar en un extraño que había desaparecido sin dejar rastro. Durmió unas horas, pero su descanso fue interrumpido por sueños confusos. La imagen del hombre la visitaba una y otra vez. Al volver al hospital esa tarde, trató de fingir normalidad. Pero cada vez que entraba por la puerta principal, sus ojos se dirigían automáticamente al cubículo donde lo había atendido. Pasaron los días. Laura intentó dejar el asunto atrás. Pero algo en ella le impedía olvidarlo. No solo por lo misterioso de su desaparición, sino por lo que despertó en ella. Un sentimiento extraño, de cercanía, de deuda emocional. Su vida, sin embargo, seguía su rumbo. La situación en casa era complicada. Su madre, Teresa, pasaba la mayor parte del tiempo en cama. La enfermedad avanzaba con lentitud, pero sin pausa. Laura hacía todo lo que podía. Turnos extra, tareas administrativas, incluso ayudaba en la farmacia del hospital cuando necesitaban manos. 3 semanas después, en medio de un turno vespertino, cometió un pequeño error. Algo mínimo, una confusión con un informe de un paciente. Pero la dirección del hospital había endurecido sus políticas y aunque su historial era impecable, decidieron imponerle una sanción formal. La notificación incluía una reducción temporal de su salario. Recibió la noticia en la cafetería del personal. Estaba sentada con una infusión entre las manos cuando la jefa de personal le entregó el papel. Laura lo leyó 2 veces, sin creérselo. Era injusto. No solo por lo leve del error, sino por lo que implicaba. Una compañera, la trabajadora social Carmen, se sentó a su lado y le dio una palmadita en el brazo. Lo siento mucho, Laura. Esto está fuera de control. Laura asintió, conteniendo las lágrimas. Esto significa que no voy a poder pagar los medicamentos de mi madre este mes. Su voz se quebró. Carmen la abrazó sin decir nada más. Como si fuera poco, en ese momento sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Óscar. Su exnovio. Un médico residente en el hospital, hijo de una familia adinerada, con el que había terminado hacía meses por diferencias irreconciliables. Dudó en responder, pero lo hizo. Tenemos que hablar, dijo él, con voz seca. Te espero en la salida del personal en 10 minutos. Laura sintió que esa llamada no auguraba nada bueno. Se levantó sin decir palabra, salió del hospital y lo encontró apoyado en su coche, un sedán oscuro de gama alta. ¿Cómo estás?, preguntó él, con una sonrisa fingida. Estoy como puedo, respondió ella con frialdad. Me he enterado de tu bajada de sueldo. Es una pena, pero pasa cuando uno no tiene respaldo. Laura se cruzó de brazos. Ya conocía ese tono condescendiente. No estoy aquí para que te burles. No me burlo. Solo digo que, si volvieras conmigo, podríamos arreglarlo. Mi familia tiene contactos. Tu madre estaría en una clínica privada en cuestión de días. Laura lo miró con incredulidad. ¿Y a cambio de qué? ¿De volver a vivir bajo tus condiciones? No seas dramática. Estoy intentando ayudarte. No, estás intentando controlarme otra vez. ¿Y quién más te va a ayudar? ¿Ese vagabundo al que cuidaste hace semanas? Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Laura dio media vuelta sin responder. Antes de que se alejara, Óscar levantó la voz. Estás cometiendo un error. El orgullo no paga las facturas. Ella apretó los puños. Esa noche, al llegar a casa, tuvo que contarle a su madre lo del salario. Teresa se sintió culpable, pero Laura la consoló. No es tu culpa, mamá. Vamos a salir adelante. Como siempre. Pero mientras se acostaba, mirando el techo, no podía evitar sentir que estaba al borde del abismo.
Y, contra toda lógica, volvió a pensar en aquel hombre desconocido que, por una noche, la había hecho sentir útil, necesaria, incluso vista. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La semana siguiente fue especialmente dura para Laura. Estaba agotada, comía lo justo, y su única distracción eran los turnos interminables en el hospital. No tenía tiempo ni energía para pensar en otra cosa que no fuera su madre, su sueldo reducido y las facturas que seguían acumulándose sobre la mesa del comedor. Las terapias que Teresa necesitaba no podían esperar, pero Laura tenía que elegir cuáles cubrir y cuáles posponer. Era una angustia constante. Una mañana fría, después de apenas 3 horas de sueño tras un turno de noche, se levantó para revisar el buzón. Salió del apartamento en bata y zapatillas, recogió un pequeño montón de sobres que habían dejado en el suelo del pasillo. En su mayoría era publicidad, pero entre ellos había uno diferente. Blanco, sin remitente, solo con su nombre escrito con tinta negra, Laura Martín. Lo sostuvo en las manos durante unos segundos, con el corazón acelerado, como si sintiera que ese sobre contenía algo más que papel. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada y un cheque de caja por 50.000 euros. No había ninguna carta extensa, ni explicación detallada. Solo una nota mecanografiada. Por el cuidado de tu madre. Gracias por tu amabilidad. Un amigo. Laura dejó escapar un suspiro entrecortado. Miró el cheque con incredulidad. 50.000 euros. Más de lo que ganaba en un año. No podía ser real. Lo giró, revisó el papel, buscó alguna señal de falsedad. El cheque parecía completamente legítimo, emitido por una entidad reconocida. Sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. No podía comprender lo que estaba ocurriendo. La mente se le llenó de preguntas. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién sabía de su situación? Por un instante, pensó en Oscar, pero lo descartó. Él no haría algo así sin asegurarse de que lo supiera todo el hospital. Además, la nota no se parecía a él en absoluto. Entonces, como un relámpago, el recuerdo de aquel hombre que había desaparecido sin dejar rastro volvió a su mente. ¿Y si había sido él? ¿Era posible que aquel desconocido, con manos suaves y actitud educada, no fuera quien decía ser? Temblando, marcó el número de atención del banco para verificar el cheque. Después de unos minutos de espera, una voz amable le confirmó que era auténtico y estaba listo para ser cobrado. Laura dejó el teléfono sobre la mesa, en completo silencio. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Eran lágrimas de alivio, de confusión, de gratitud. Era como si un milagro hubiera caído del cielo justo cuando más lo necesitaba. Más tarde ese mismo día, todavía abrumada, llamó a Carmen, su compañera del hospital. No vas a creer lo que me ha pasado, le dijo por teléfono. Cuando Carmen escuchó la historia, lanzó un grito de sorpresa. Eso es cosa del destino, Laura. Seguro que fue ese hombre. Tiene que haber sido él. ¿No has pensado que podría ser alguien con dinero, disfrazado? Laura soltó una risa nerviosa. Eso solo pasa en películas, ¿y si esta es una de esas historias? Insistió Carmen. La idea era absurda, pero no podía evitar que le hiciera eco. Días después, el hospital envió un comunicado anunciando su gala benéfica anual. Era un evento elegante que se celebraba en el Hotel Palacio del Pilar, en pleno centro histórico de Zaragoza. Normalmente solo asistían médicos, directivos, donantes. Las enfermeras casi nunca iban. Laura no pensaba asistir. No tenía tiempo, ni ropa adecuada, y desde luego no podía pagar la entrada. Pero para su sorpresa, la secretaria del director médico se le acercó 2 días antes del evento con un sobre en la mano. Esto es para ti, le dijo con una sonrisa. Un patrocinador anónimo ha cubierto tu entrada y, algo más. Laura abrió el sobre y encontró una tarjeta de invitación, con su nombre escrito en caligrafía dorada.
La boca se le secó al instante. No decía quién la había enviado, pero las palabras de la nota que acompañaba el cheque volvieron a resonar en su mente: un amigo. Aquella noche, al llegar a casa, se quedó mirando la tarjeta durante largos minutos. No podía dejar de preguntarse si, al asistir, descubriría la verdad. Llegado el día de la gala, Laura se puso un vestido azul oscuro que le había prestado Carmen. Era sencillo, pero elegante. Se recogió el cabello en un moño bajo y se maquilló con discreción. Cuando el taxi la dejó frente al hotel, sintió que sus piernas temblaban. El edificio era imponente, con columnas de mármol y una alfombra roja desplegada sobre la escalinata principal. Entró siguiendo a otros invitados elegantemente vestidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba en el vestíbulo. El aire olía a perfume caro y a vino tinto. Una recepcionista le entregó una credencial. «Bienvenida, Laura Martín», dijo, sonriendo. «Su mesa está al fondo, junto al ala este del salón». Laura asintió, todavía nerviosa. Caminó entre las mesas, saludando tímidamente a algunos conocidos. Reconoció a varios doctores y vio, a lo lejos, a Oscar, que la observó con sorpresa desde una columna. Ella apartó la vista y se sentó en su lugar. El presentador de la noche, un miembro del consejo del hospital, subió al escenario con voz firme y alegre. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche en nuestra gala benéfica anual. Esta velada celebra el compromiso de quienes ayudan a este hospital a ofrecer atención médica sin importar la condición económica de nuestros pacientes». Laura aplaudió junto al resto, aunque su mente estaba en otra parte. No dejaba de observar las puertas, las mesas cercanas, buscando sin buscar realmente. Y justo cuando empezaba a pensar que nada sucedería, el presentador volvió a tomar el micrófono. «Esta noche, tenemos entre nosotros a un invitado muy especial. Una persona que ha hecho una donación privada destinada a cubrir los gastos médicos de aquellos que más lo necesitan. Es un honor presentarles a nuestro benefactor, el señor Alejandro Cárdenas». Laura se quedó inmóvil. El nombre no le decía nada, pero cuando vio al hombre que subía al escenario, se le heló la sangre. Alto, elegante, con un smoking perfectamente entallado. Su rostro bien afeitado, el cabello peinado hacia atrás. Y sin embargo, detrás de toda esa apariencia, había algo inconfundible. Los ojos. La forma de la mandíbula. El tono de voz cuando empezó a hablar. Era él. Era el hombre que una noche lluviosa había llegado al hospital en ropa hecha jirones, tiritando de frío. «Hace algunos meses», dijo Alejandro desde el escenario, «atravesé una etapa muy complicada. Perdí la fe en muchas cosas. Decidí alejarme, desaparecer, y comprobar por mí mismo si aún quedaba humanidad en el mundo». Un murmullo recorrió la sala. Laura apenas podía respirar. «Esa noche acabé en urgencias del Hospital General de Zaragoza. Y allí, una enfermera me trató como a un ser humano. Sin juzgarme. Sin hacer preguntas. Me ofreció ayuda, calor, comida y dignidad». Laura se quedó inmóvil. Sentía que el corazón le latía con fuerza en la garganta mientras escuchaba las palabras de Alejandro. El salón entero estaba en silencio, cautivado por su discurso. Pero ella no podía apartar los ojos de él. Cada frase que pronunciaba confirmaba lo que ya intuía. Era el mismo hombre al que había cuidado aquella noche. «Esa enfermera me devolvió algo que creía perdido, la fe en la bondad sincera», continuó Alejandro, con un tono sereno. «Después de aquella noche, supe que no podía seguir escondiéndome. Que tenía que devolver, de alguna forma, lo que recibí». Hizo una pausa y miró directamente hacia donde ella estaba sentada. Sus miradas se cruzaron y Laura sintió un nudo en el estómago. Él lo sabía. Sabía exactamente dónde estaba ella. Y no parecía sorprenderse de verla ahí. «La donación que hice», añadió Alejandro, «no es solo un gesto económico. Es una forma de agradecer a esa persona anónima que, sin saber quién era yo ni qué tenía, me ofreció humanidad. Esta noche quiero agradecer públicamente a Laura Martín, la enfermera que me cuidó sin condiciones». Un murmullo se alzó de nuevo,
acompañado de aplausos. Todas las miradas se volvieron hacia Laura. Sintió que el rostro le ardía. Se levantó lentamente, sin saber bien qué hacer. Las cámaras empezaron a disparar fotos. Vio cómo Alejandro bajaba del escenario y se acercaba a ella entre los aplausos. Cuando llegó a su lado, le tendió la mano. «Nunca tuve oportunidad de darte las gracias como debía», le dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Laura apenas podía hablar. Sus manos temblaban cuando aceptó la suya. Apenas había tenido una conversación con él aquella noche en urgencias, pero la intensidad de su mirada era la misma. La misma calma, la misma gratitud. Caminaron juntos hacia un rincón más tranquilo del salón. Varias personas se les acercaron para saludar o felicitar a Alejandro, pero él los saludó con cortesía rápida y siguió centrado en Laura. Cuando por fin encontraron un lugar apartado, junto a una de las puertas que daban a la terraza del hotel, se detuvieron. «Me costó mucho encontrarte después de aquella noche», confesó él. «¿Por qué te fuiste así?», preguntó ella, con voz entrecortada. «¿No estabas bien?». «Me preocupé». «Lo sé», asintió él. «Pero me asusté. Me sentí demasiado vulnerable. Llevaba semanas vagando, con la cabeza hecha un lío. Esa noche, cuando me viste, estaba al borde de un colapso. Pero tú me salvaste». «Solo hice mi trabajo», murmuró ella, bajando la mirada. «Hiciste mucho más que eso», replicó él. «Compartiste tu comida, me diste tu tiempo, tu atención, cuando nadie más quiso hacerlo. Esa noche decidí que, si tenía una segunda oportunidad, la usaría para devolver lo que recibí. Por eso te busqué. Por eso pagué tus medicamentos. Y por eso estás aquí esta noche». Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todas las dudas que había tenido durante semanas, todas las preguntas sin respuesta, se despejaban poco a poco. El hombre que había desaparecido aquella noche no se había ido por indiferencia. Se había ido porque necesitaba sanar, igual que ella. «No sabía si volvería a verte», dijo él. «Pero necesitaba que supieras cuánto significó para mí lo que hiciste. Yo, no sé qué decir». «No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Y que, si me lo permites, quiero estar en tu vida». Laura lo miró, sorprendida. Él sonrió, nervioso, y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió frente a ella, revelando un anillo de diamantes que brillaba como las luces de la ciudad tras la ventana. «Sé que esto puede parecer precipitado», dijo con voz temblorosa, «pero la vida es corta. Tú apareciste en el momento en que más lo necesitaba. Me mostraste lo que es la verdadera compasión. Y no he dejado de pensar en ti desde entonces. Laura, ¿te casarías conmigo?». El mundo pareció detenerse por un segundo. Laura sintió que no podía respirar. Una parte de ella quería gritar que sí, dejarse llevar por la emoción, abrazarlo y no soltarlo. Pero otra parte, más prudente, le pidió calma. Lo miró con ojos vidriosos y sostuvo el anillo entre los dedos. «Alejandro, esto es demasiado para asimilar. Apenas hemos hablado. Apenas te conozco. Lo sé. Y no quiero que sientas que tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas lo que siento. No tienes que darme una respuesta esta noche. Solo quería que lo supieras». Laura asintió, conmovida. Cerró la cajita con cuidado y la sostuvo contra su pecho. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites». Pasaron unos segundos en silencio. Luego, sin decir nada más, él le tomó la mano y se la besó con suavidad. El gesto fue cálido, sincero, sin presión. Esa noche, Laura volvió a casa como flotando. Se quitó los tacones, dejó el vestido sobre la silla y colocó la cajita del anillo junto al cheque en la cómoda de su cuarto. Se acostó sin poder dormir, reviviendo cada palabra, cada mirada, cada emoción de la gala. Durante los días siguientes, Laura y Alejandro empezaron a verse con más frecuencia. Paseaban por el parque,
hablaban durante horas en cafeterías tranquilas, se contaban detalles de sus vidas. Alejandro le reveló que había perdido a su hermana hacía poco más de un año, y que eso lo había llevado a alejarse de todo. Que se sentía rodeado de gente interesada, y que necesitaba comprobar si todavía existía la bondad genuina. Laura le contó lo difícil que había sido cuidar de su madre sola, las noches sin dormir, las horas extras, las dudas. Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpirla, sin juzgarla. En el hospital, los rumores no tardaron en correr. Algunos compañeros la criticaban, insinuando que solo le interesaba el dinero. Otros, como Carmen, la defendían con entusiasmo. Incluso Óscar dejó de hablarle. Pero Laura había aprendido a ignorar las voces ajenas. Había algo real en lo que estaba construyendo con Alejandro. Una tarde, lo llevó a su apartamento para que conociera a Teresa. Él llegó con un ramo de flores y una sonrisa amable. Se quitó los zapatos en la entrada y saludó a la madre de Laura con respeto. ¿Fuiste tú quien nos ayudó?, preguntó Teresa, emocionada. Su hija me ayudó a mí primero, respondió él, tomando su mano. Laura los observó conversar y sintió una calidez difícil de explicar. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía encajar. Aquel encuentro entre Teresa y Alejandro fue más significativo de lo que Laura esperaba. Su madre, que a veces apenas hablaba debido al cansancio de su enfermedad, se mostró animada, con una chispa de alegría en los ojos que hacía mucho no tenía. Alejandro se quedó conversando con ella durante más de una hora. Le preguntó por su juventud, por cómo era ser madre de una enfermera y hasta por sus comidas favoritas. Teresa le devolvía las respuestas con una sonrisa genuina. Laura observaba esa escena desde el marco de la puerta, conmovida. Aquello no era una fachada, ni una cortesía educada. Era sinceridad. Alejandro no estaba actuando. Estaba allí, presente, con el corazón abierto, como si esa pequeña casa fuera el lugar más importante del mundo. Cuando se despidieron, Teresa le tomó la mano con fuerza. «Cuida de mi niña», le pidió con voz temblorosa. «Ella se ha roto el alma por mí. Merece ser feliz». «Lo haré, se lo prometo», contestó él con una ternura que hizo que a Laura se le humedecieran los ojos. Después de aquella tarde, Alejandro empezó a formar parte de la rutina de Laura. No todos los días, pero sí lo suficiente como para que su presencia comenzara a sentirse familiar. Paseaban por los parques cercanos, compartían meriendas improvisadas y se perdían en conversaciones sobre el pasado, los sueños, las heridas y las esperanzas. Una tarde, sentados en un banco junto a una fuente, Alejandro le propuso una idea. «He estado pensando en fundar una organización», le dijo. «Algo que ofrezca atención médica gratuita o con coste simbólico a personas sin recursos. Pero no quiero que sea solo una iniciativa mía. Quiero que sea nuestra. Algo inspirado en ti, en lo que hiciste esa noche, en lo que haces todos los días». Laura lo miró sin saber qué decir. «No sé nada sobre dirigir fundaciones», balbuceó. «Solo soy enfermera». «Y eso es exactamente lo que la hace posible», replicó él. «Porque conoces la realidad. Sabes lo que la gente necesita. No estoy buscando una figura decorativa. Quiero trabajar contigo, aprender de ti, construir algo real». La idea era tan noble como inesperada. Laura no respondió en ese momento, pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en lo hermoso que sería crear algo que ayudara a otros, como ella había deseado hacer desde que eligió su carrera. Poco después, decidieron presentar la propuesta a algunos directivos del hospital. La idea fue bien recibida, y aunque muchos se sorprendieron por la iniciativa conjunta de una enfermera común y un empresario con apellido ilustre, no pudieron negar que el proyecto tenía sentido. Alejandro ofrecía el respaldo económico y Laura el conocimiento de campo. Los rumores en el hospital aumentaron, por supuesto. Algunos seguían murmurando cosas desagradables. Pero otros empezaban a ver a Laura con respeto. Ya no solo como la chica humilde que trabajaba turnos dobles, sino como alguien que había inspirado un cambio. Óscar, por su parte, evitaba cualquier contacto.
El orgullo le impedía aceptar que la mujer que había menospreciado estaba ahora en una posición tan diferente, no por ambición, sino por mérito. Con el tiempo, Alejandro conoció a los amigos más cercanos de Laura, e incluso fue invitado por Teresa a una pequeña comida familiar. Él, sin ningún tipo de prepotencia, ayudó a preparar la mesa, limpió los platos y se rió con historias simples que para él tenían más valor que cualquier evento empresarial. En uno de esos días tranquilos, Laura y Alejandro paseaban por un parque lleno de rosales. Era primavera, y el aire tenía ese olor dulce que solo se percibe en tardes soleadas. Se detuvieron junto a uno de los jardines y él se giró hacia ella. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté aquella noche en la gala?, dijo, con una sonrisa serena. Ella lo miró, sin necesidad de decir nada. No quiero presionarte, continuó. Pero me gustaría saber si hay esperanza. Laura respiró hondo. Habían pasado semanas desde aquella noche. Semanas llenas de descubrimientos, de confianza y de cariño. Ya no era solo una atracción repentina. Era una historia que se construía paso a paso. He pensado mucho en eso, dijo ella, con voz suave. Sacó del bolso la pequeña caja de terciopelo. Alejandro la miró con el ceño ligeramente fruncido, sin saber qué esperar. Laura la abrió y, con una sonrisa temblorosa, sostuvo el anillo entre los dedos. Tenía miedo. Miedo de lo que pudiera pensar la gente. Miedo de que nuestras diferencias fueran demasiado grandes. Pero ya no me importa. Te amo, Alejandro. No por lo que tienes, sino por lo que eres. Por cómo me miras, por cómo tratas a mi madre, por cómo haces que todo parezca más fácil cuando estás cerca. Él soltó el aire que había estado conteniendo. Su rostro se iluminó. Laura. Sí. Me casaré contigo. Alejandro la abrazó con fuerza, y ambos rieron y lloraron a la vez, envueltos por el aroma de las rosas y el canto de los pájaros que volaban entre los árboles. Desde ese momento, todo se aceleró. Anunciaron su compromiso de forma discreta, sin grandes ceremonias. Y juntos, pusieron en marcha la fundación que soñaban. La llamaron Esperanza Digna, en honor a todo lo que los unió. Brindaban atención médica a personas sin recursos, ofrecían medicamentos, atención psicológica y apoyo emocional. Muchos compañeros de Laura se ofrecieron como voluntarios. Incluso algunos médicos se sumaron, inspirados por la historia que ya empezaba a circular como una leyenda hospitalaria. Aquella enfermera que un día compartió su comida con un extraño, y ese extraño que resultó ser un millonario agradecido. Con el tiempo, la crítica fue quedando atrás. Incluso los más escépticos empezaron a respetar lo que estaban haciendo. Un día, mientras Laura revisaba informes en su despacho dentro de la sede de la fundación, Alejandro entró sin avisar, con una sonrisa traviesa. He reservado la fecha, dijo, dejando una pequeña agenda sobre la mesa. Ella la abrió. Allí, marcado con un círculo rojo, estaba escrito, boda de Laura y Alejandro. Laura rió, se levantó y lo abrazó. Va a ser algo sencillo, ¿vale? Nada de excesos. Sencillo, pero bonito, aclaró él. Lo importante es que estemos rodeados de quienes nos quieren. Y así fue como comenzaron a planear una boda diferente, sin ostentaciones, pero llena de emoción y significado. Lo que más deseaban no era impresionar, sino celebrar la historia que habían construido desde la compasión, el respeto y la casualidad más hermosa de todas, haberse encontrado. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La boda se celebró en una tarde fresca de otoño, bajo una pérgola sencilla adornada con flores blancas y lavanda. El lugar escogido fue un pequeño jardín botánico a las afueras de Zaragoza, rodeado de árboles frondosos y senderos de piedra. Asistieron solo los amigos y familiares más cercanos. Nada de lujos desmedidos ni listas interminables de invitados. Solo las personas que realmente habían formado parte de su historia. Teresa, con un vestido beige y apoyada en su bastón, acompañó a Laura hasta el altar.
Sonreía con orgullo, su rostro iluminado por una alegría que hacía mucho no mostraba. Lloró discretamente durante la ceremonia, como todos los presentes. Laura llevaba un vestido blanco sencillo, con encaje en las mangas y el cabello recogido de forma natural. Alejandro, con un traje gris claro y una flor morada en la solapa, la esperaba al final del pasillo con los ojos llenos de emoción. El juez ofició una ceremonia breve pero profundamente emotiva. Cuando intercambiaron votos, Laura habló con voz clara, sin leer nada, directo desde el corazón. Cuando te conocí, no sabía quién eras. Solo vi a un hombre en apuros, y sentí que debía ayudarte. Pero lo que no imaginaba era que tú terminarías ayudándome a mí. A creer, a confiar, a soñar. A sentirme acompañada. Hoy te elijo con el mismo corazón que aquella noche decidió no mirar hacia otro lado. Alejandro, visiblemente emocionado, le respondió, tú cambiaste mi vida cuando yo creía que nadie lo haría. Me mostraste que el valor no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da. Y tú das sin pedir nada a cambio. Hoy te elijo, no porque me salvaste, sino porque contigo aprendí a salvarme a mí mismo. Cuando se besaron, los aplausos estallaron entre los asistentes. No hubo fuegos artificiales ni orquesta sinfónica, pero en ese momento, para Laura, todo fue perfecto. La celebración fue en una pequeña carpa montada cerca del jardín. Comida casera, música suave, flores del mercado local y mesas adornadas con fotos de la fundación, imágenes del hospital y momentos de la familia de Laura. Todo reflejaba su esencia, sencillo, real, lleno de significado. Durante la comida, Teresa se levantó con dificultad y pidió la palabra. Todos guardaron silencio. No tengo grandes discursos, dijo. Solo quiero agradecerles por devolverle la esperanza a mi hija. Y por demostrar que los actos de bondad, por pequeños que sean, pueden cambiar el rumbo de una vida. Las lágrimas no se hicieron esperar. Laura se acercó y abrazó a su madre con fuerza. Luego tomó la palabra brevemente. Gracias a todos por estar aquí. Por creer en nosotros. Esta historia empezó en un hospital cualquiera, pero nos enseñó que lo extraordinario puede nacer de lo cotidiano. Cuando cayó la noche, las luces colgantes que adornaban la carpa iluminaban los rostros de todos con calidez. Alejandro y Laura bailaron bajo la luz tenue, rodeados de risas y miradas cómplices. Tras la boda, comenzaron una nueva etapa juntos. Siguieron trabajando hombro a hombro en la fundación. Laura, además de su trabajo como enfermera, coordinaba programas de atención primaria y campañas de vacunación. Alejandro se centraba en la gestión y expansión del proyecto. Cada mes habrían nuevas posibilidades, convenios con farmacias, colaboración con centros comunitarios y hasta un pequeño albergue para pacientes sin hogar. No todo fue fácil. Hubo obstáculos, críticas, momentos de cansancio extremo. Pero ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro. Y también tenían una comunidad creciente de personas dispuestas a apoyar. El reconocimiento no tardó en llegar. Fueron invitados a charlas, congresos y eventos de salud comunitaria. Pero lo que más les emocionaba eran las cartas de agradecimiento de los beneficiarios. Personas que habían recuperado la salud, madres que pudieron vacunar a sus hijos, ancianos que recibieron tratamiento digno. Todo gracias a aquel pequeño gesto de una noche de tormenta. Una mañana, Laura despertó con náuseas. Al principio pensó que era el estrés o el cansancio acumulado. Pero después de unos días sin mejoría, decidió hacerse una prueba. Cuando vio el resultado, no pudo evitar llevarse las manos a la boca. Estaba embarazada. Esperó al final del día, cuando Alejandro regresó de una reunión. Lo recibió en la entrada, con una sonrisa nerviosa y un sobre en la mano. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo, extendiéndole el sobre. Él lo abrió, y al leer el contenido, levantó la vista con los ojos muy abiertos. «¿De verdad?». Laura asintió, y él la abrazó con fuerza, sin poder contener la emoción. «¿Vamos a ser padres?». «Sí», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Vamos a formar una familia».
Ese nuevo capítulo trajo consigo más desafíos, pero también una felicidad que ninguno de los dos había imaginado. Alejandro habilitó una habitación de su casa para el bebé, pintó las paredes de un tono crema suave y colgó cuadros con ilustraciones hechas por niños que habían sido atendidos en la fundación. Teresa, aunque con movilidad reducida, participaba en cada detalle. Laura la llevaba a las ecografías, y juntas elegían ropa diminuta que guardaban con cuidado en un baúl de madera junto a la cuna. Los días se llenaron de planes, listas de nombres, lecturas sobre maternidad y charlas nocturnas sobre el futuro. La historia de amor que comenzó con una taza de zumo y un paquete de galletas en un hospital seguía creciendo, transformándose en algo cada vez más profundo. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde Alejandro le propuso matrimonio, Laura se detuvo, lo miró y le dijo, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Y aún queda tanto por delante, respondió él, besándole la frente. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol se ocultaba lentamente entre los árboles. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, supieron que, pasara lo que pasara, siempre podrían volver al origen de todo, un gesto sincero en medio de la oscuridad. El embarazo de Laura transcurrió con relativa tranquilidad, aunque con los típicos altibajos de cada trimestre. Alejandro se mostró siempre atento, cuidándola con esmero. A cada consulta médica la acompañaba, tomaba nota de todo lo que decía el doctor y se aseguraba de que Laura no hiciera ningún esfuerzo innecesario. Incluso contrató a una cocinera que les preparaba platos nutritivos y a una fisioterapeuta que visitaba a Teresa 2 veces por semana para que Laura pudiera descansar mejor. La fundación seguía funcionando a buen ritmo. Laura, aunque redujo sus horas, se mantenía al tanto de todo. Coordinaba desde casa, supervisando informes, respondiendo correos y asistiendo a algunas reuniones virtuales. Habían abierto una nueva sede en un barrio obrero, donde ofrecían talleres de salud preventiva y entregaban kits de higiene a familias sin recursos. Los meses volaron y pronto llegó el momento del parto. Fue en el mismo hospital donde comenzó todo. Laura, a pesar de los nervios, se sintió segura. Conocía cada rincón de aquel lugar. Las enfermeras la trataron con especial cariño y hasta el doctor Rivas, que ya no trabajaba en urgencias, vino a saludarla. Después de varias horas de trabajo de parto, dio a luz a una niña. Alejandro lloró al verla por primera vez. La tomó en brazos con ternura y se la acercó a Laura. «Es perfecta», susurró él. «Tiene tu nariz». Laura, agotada pero feliz, sonrió con los ojos brillantes. «¿Y tus ojos?». La llamaron Clara. Un nombre que, según Laura, significaba luz. Y eso era exactamente lo que esa pequeña traía a sus vidas. Desde el primer día, Clara se convirtió en el centro de su mundo. Teresa, aunque ya no podía cargarla, pasaba horas observándola en su cuna, hablándole con dulzura y cantándole canciones antiguas. Alejandro, por su parte, aprovechaba cada momento libre para estar con su hija. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones y hasta a arrullarla cuando no podía dormir. Durante ese tiempo, Laura decidió tomarse una licencia más prolongada. Lo necesitaba. Quería vivir plenamente esa etapa, disfrutar de cada momento con su hija sin distracciones. Y Alejandro, comprensivo, la apoyó sin dudar. «La fundación puede esperar», le dijo. «Nuestra familia es lo primero ahora». Y así fue. Aunque seguían involucrados en los proyectos, aprendieron a delegar. Formaron un pequeño equipo de confianza que mantuvo todo en funcionamiento. La gente seguía acudiendo a los centros, y el impacto que estaban generando en la comunidad era cada vez más grande. Una tarde, cuando Clara ya tenía unos 3 meses, Laura recibió una carta. Era de una mujer a la que había atendido años atrás, cuando aún era estudiante de enfermería. En la carta, la mujer le agradecía por haberla acompañado en un momento difícil, y le contaba que ahora trabajaba como auxiliar de enfermería en otro hospital. La carta terminaba con una frase que la conmovió profundamente: «Gracias por tratarme como una persona cuando me sentía invisible. Nunca olvidaré tus palabras aquella noche. Me cambiaste la vida».
Laura la leyó 2 veces, en silencio, con Clara dormida sobre su pecho. Acarició la cabeza de su hija y pensó en lo lejos que había llegado. En cómo un acto de bondad, aparentemente pequeño, podía transformar no solo la vida de quien lo recibe, sino también la de quien lo da. Unas semanas después, organizaron un evento especial en la sede principal de la fundación. Se cumplía 1 año desde su creación y querían agradecer a todos los voluntarios, trabajadores y donantes que lo habían hecho posible. La sala estaba llena. Había familias enteras, médicos, enfermeros, estudiantes, vecinos, todos reunidos para celebrar. Alejandro dio unas palabras de apertura, agradeciendo el esfuerzo colectivo. Luego fue el turno de Laura. Se colocó frente al micrófono, con Clara en brazos, y miró a todos los presentes. Hace 1 año, yo era una enfermera agotada en un turno de madrugada. Y conocí a alguien que me enseñó que, a veces, la vida puede dar giros inesperados. Pero esta historia no es solo mía. Es de todos los que han creído en la empatía, en la ayuda mutua, en no mirar hacia otro lado cuando alguien sufre. Se detuvo un segundo para respirar. Esta niña que tengo en brazos nació de esa historia. Y quiero que crezca en un mundo donde lo normal sea ayudar sin esperar nada a cambio. Donde tratemos a todos con la misma dignidad, sin importar su aspecto, su ropa o su historia. Los aplausos fueron largos y sentidos. Algunos lloraban. Otros se abrazaban. Carmen, entre el público, sonreía orgullosa. Incluso algunas de las antiguas compañeras del hospital que antes habían murmurado cosas malas, ahora aplaudían con sinceridad. Esa noche, al regresar a casa, Laura se sentó en el sillón con Clara dormida y Alejandro a su lado. Miraron por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. ¿Te acuerdas de la lluvia aquella noche?, preguntó ella. ¿Cómo olvidarlo?, respondió él. Si no hubieras entrado al hospital, si no te hubiera visto, yo no entré por casualidad, dijo él. Entré porque tenía que encontrarte. Y tú me viste porque eres de las que mira donde otros apartan la vista. Se abrazaron en silencio, sintiendo que todo tenía sentido. Que el caos, la tristeza, el cansancio. Todo había valido la pena por ese momento. Días más tarde, recibieron una invitación para asistir a una conferencia internacional sobre salud comunitaria en Barcelona. Querían que presentaran el caso de la fundación como ejemplo de iniciativa privada con impacto social. Al principio, Laura dudó. No le gustaban los escenarios, ni ser el centro de atención. Pero Alejandro la animó. La gente necesita escuchar lo que hiciste. Lo que hacemos. Esto puede inspirar a otros a actuar, a ayudar. Así que aceptaron. Prepararon una presentación sencilla, con fotografías, testimonios y estadísticas. Laura habló del trabajo de campo, de los desafíos, de las historias que más la marcaron. Y como cierre, compartió la imagen más simbólica de todas, una foto en blanco y negro de aquella noche de tormenta, en la que se veía una silueta en silla de ruedas siendo empujada por una enfermera empapada, de espaldas a la cámara. Ese fue el inicio de todo, dijo. Un acto sencillo. Un gesto humano. El auditorio se puso en pie. Los aplausos no cesaban. Después de la conferencia, se acercaron a hablarles médicos de otros países, periodistas, estudiantes. Todos querían saber más. Querían replicar la idea, llevarla a sus comunidades. Laura y Alejandro se miraron. No había sido fácil, pero el impacto de su historia iba más allá de lo que alguna vez imaginaron. Y todo empezó con una decisión. Ayudar a alguien que parecía no tener nada, pero que en realidad, lo tenía todo para cambiar sus vidas para siempre. Pasaron los meses, y la historia de Laura y Alejandro comenzó a aparecer en artículos de revistas médicas, programas de radio e incluso en algunos noticieros. No porque ellos lo buscaran, sino porque la gente sentía que aquella historia merecía ser contada. Era un ejemplo vivo de cómo un pequeño gesto podía tener consecuencias gigantescas. La Fundación Esperanza Digna creció más allá de lo que imaginaron.
En cuestión de 2 años, abrieron centros en otras ciudades como Valencia, Bilbao y Sevilla. Cada nuevo lugar se levantaba con la misma esencia que había inspirado el primero: atención digna, sin prejuicios, accesible para todos. Laura, aunque ahora tenía muchas responsabilidades, nunca dejó de lado su vocación. Seguía visitando pacientes, organizando campañas y ofreciendo charlas en escuelas y comunidades rurales. No quería convertirse en una figura lejana. Su contacto con la gente era lo que la mantenía conectada con sus raíces. Alejandro, por su parte, se había transformado por completo. Ya no era el empresario frío y calculador que muchos conocían. Había aprendido a ver el mundo desde otro lugar. Se preocupaba más por la calidad humana que por los números. Su forma de liderar también cambió. Escuchaba más, delegaba con confianza y se involucraba personalmente en cada proyecto social. Su hija Clara creció en medio de esa energía de servicio, amor y comunidad. Desde pequeña, acompañaba a sus padres a eventos benéficos, visitaba centros con ellos, y preguntaba con curiosidad por qué algunas personas no tenían casa o por qué otras no podían ir al médico. Porque a veces el mundo no es justo, le explicaba Laura. Pero por eso estamos aquí. Para hacerlo un poco mejor. Una tarde, cuando Clara ya tenía casi 4 años, mientras jugaban en el salón de casa, preguntó inocentemente: ¿y cómo se conocieron tú y papá? Laura sonrió, acariciándole el cabello, y le respondió: nos conocimos en una noche de tormenta. Cuando parecía que todo iba mal, él apareció. Y sin que yo lo supiera, esa noche cambió nuestras vidas. Clara, con los ojos bien abiertos, se acercó aún más. ¿Y tú lo salvaste? Yo lo ayudé. Pero él también me salvó a mí, de otra forma. Alejandro, que estaba escuchando desde el marco de la puerta, se acercó con una sonrisa. Tu mamá es la persona más valiente que conozco, dijo. Y gracias a ella entendí lo que significa vivir con propósito. Clara los miró a ambos, confundida pero feliz. Luego se lanzó a los brazos de Alejandro, y él la levantó en el aire haciendo que soltara una carcajada. Con el tiempo, aquella historia se convirtió también en un libro. Un periodista que conoció su historia durante la conferencia en Barcelona se interesó en escribirla. Laura y Alejandro aceptaron, con la única condición de que el enfoque fuera sobre el mensaje de fondo, la importancia de tratar a los demás con humanidad. El libro se tituló Donde nace la esperanza, y se convirtió en un pequeño éxito. Lo usaban como lectura en escuelas de enfermería, como caso de estudio en programas de liderazgo social, y como inspiración en círculos de ayuda comunitaria. Nunca dejaron que la fama les cambiara. Seguían viviendo con sencillez, rodeados de la misma gente de siempre. Cada vez que visitaban una nueva sede, Alejandro insistía en hacerlo en transporte público. Y Laura nunca permitía que le reservaran oficinas lujosas ni tratos especiales. Somos parte del equipo, no una excepción, decía siempre. Incluso el hospital donde trabajó tantos años la homenajeó una noche. Le entregaron una placa de reconocimiento por su labor, pero lo que más la emocionó fue cuando uno de los celadores más antiguos le dijo al oído: nunca olvidé aquella noche, Laura. Desde entonces trato a todos con más respeto. Tú me lo enseñaste sin decirlo. Esa fue la verdadera recompensa. Saber que su forma de actuar había sembrado algo en los demás. En uno de los últimos aniversarios de la fundación, durante una pequeña celebración con pasteles, música y juegos para los niños, Laura subió al escenario improvisado en el patio. Tomó el micrófono con naturalidad y dijo: esta historia empezó con una taza de zumo y un paquete de galletas. Y aunque hoy tengamos edificios, oficinas y muchos voluntarios, nada ha cambiado. Seguimos creyendo en la bondad. En que todos merecen una oportunidad. En que basta una persona para cambiar el destino de otra. La gente la aplaudió de pie. Y si estáis aquí, es porque también creéis en eso. Así que gracias. Gracias por estar, por dar, por mirar a los demás con los ojos del alma. Sigamos construyendo, juntos. Las últimas palabras se perdieron entre abrazos, risas y música.
Alejandro la abrazó desde atrás y Clara, subida a una silla, gritó, «¡Viva la esperanza!». Y todos repitieron la frase como un eco cargado de emoción. Aquella noche, al llegar a casa, Laura se sentó junto a Alejandro en la terraza.